Hay una imagen del aficionado mexicano que le da la vuelta al mundo sin pedir permiso. Aparece en cada mundial, gente cantando Cielito lindo con la garganta rota, desconocidos abrazándose como familia, hinchas bailando el payaso del rodeo en plazas que no hablan español, pero sí entienden la fiesta. Esa imagen existe, es real y es potente. Pero hay otra imagen que viaja igual de rápido, solo que pesa más, la del aficionado que cruza una línea, la del que convierte la celebración en exceso, el folclore en burla y la pasión en vergüenza internacional. Y entre esas dos caras, la que enamora y la que incomoda, se ha construido una reputación que ya no se puede ignorar. Por eso hoy les traigo las peores acciones de aficionados mexicanos. Desde Francia 1998, México arrastra un récord silencioso pero constante. En cada mundial, al menos un aficionado mexicano ha estado involucrado en un incidente que avergonzó al país. No es una exageración, es una secuencia histórica. Borrachos, peleas, vandalismo, ofensas culturales, episodios que se repiten como un eco incómodo mientras la selección sigue clasificando, torneo tras torneo. ¿A dónde va el Tri? Van miles de aficionados. Y con ellos, la fiesta. Pero también el descontrol. Rusia 2018 fue el punto de quiebre más reciente a nivel internacional. En el estadio Luzhniki de Moscú, durante el partido entre México y Alemania, el mundo volvió a voltear a ver a la afición mexicana, no por el gol histórico, sino por los gritos homofóbicos dirigidos a Manuel Neuer cada vez que despejaba el balón. La FIFA multó a la Federación Mexicana con 10,000 francos suizos y dejó una advertencia clara. Si esto se repetía, habría sanciones más graves. No fue solo un castigo económico, fue una etiqueta que volvió a pegarse al fútbol mexicano. Pero esto no es nada a comparación de las acciones que vienen más adelante. Ese mismo mundial dejó otro episodio que encendió las redes. Un video mostraba a un joven con sudadera de México tirando de su silla de ruedas a un hombre que portaba una máscara de Andrés Manuel López Obrador. El sujeto cayó al suelo, el agresor huyó, y la escena se volvió viral. No fue dentro del estadio, no fue durante un partido, fue peor. Fue una agresión gratuita, absurda, imposible de justificar. Y lo más inquietante es que esto no empezó en Rusia. 2 décadas antes, en Francia 1998, un nombre quedó marcado en la historia negra del aficionado mexicano. Rodrigo Rafael Ortega. Borracho, buscando no orinar en la calle, decidió hacerlo sobre la flama eterna. La flama que vivió el mexicano. Saltó la cuerda y órale. El monumento que honra a los soldados franceses caídos en la Primera Guerra Mundial. La apagó. Una llama que llevaba encendida desde 1921. Francia se indignó, México quedó expuesto, y la relación diplomática se tensó por culpa de un aficionado que confundió fiesta con irrespeto. Ese fue el inicio de una cadena que no se detuvo. Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010. Cada mundial sumó un capítulo más. Y mientras tanto, la narrativa seguía dividiéndose. El mexicano alegre, creativo, apasionado, y el mexicano que cruza límites, rompe reglas ajenas y deja vergüenza detrás. Porque aquí está el punto clave. La fiesta no es el problema. El problema es cuando la fiesta se convierte en excusa. Y a partir de aquí, la historia solo se vuelve más oscura, más absurda, y en algunos casos, trágica. Lo que empezó como vergüenza internacional en los mundiales, con el paso de los años, dejó de ser un fenómeno aislado y empezó a reflejar algo más profundo. La violencia y el descontrol del aficionado mexicano no estaban ocurriendo solo fuera del país. También estaban creciendo dentro de casa. La Liga MX, durante años, fue el espejo incómodo de lo que después el mundo vería en Copas del Mundo. Pero antes de volver a México, hay que cerrar el recorrido mundialista. Corea-Japón 2002 dejó uno de los episodios más surrealistas de todos. Un aficionado mexicano, presuntamente en estado de ebriedad, accionó la palanca de emergencia del tren bala japonés. El pánico fue inmediato. Los servicios de emergencia se movilizaron. Japón, un país obsesionado con el orden, quedó marcado por una escena que parecía imposible. Se habló de miedo, caos y vergüenza internacional. ¿Qué se sabe realmente? Que sí hubo un incidente con un extranjero alcoholizado, que se mencionó a un mexicano. Pero no existe reporte oficial japonés, ni nombre, ni video, ni confirmación de que haya sido la primera detención histórica. Es un caso sin pruebas sólidas, pero que nadie duda. Alemania 2006 tampoco se salvó. Evaristo Madero, tras beber de más luego del partido entre México y Angola en Hannover, terminó provocando una movilización del ejército alemán. Se quedó dormido en un búnker habilitado para aficionados. Despertó 13 horas después encerrado y pasó más de 90 minutos gritando por ayuda. No hubo violencia directa, pero sí un mensaje claro.
el exceso ya era parte del patrón. Uno de los más famosos nace en Sudáfrica 2010. El relato es casi perfecto. Un aficionado mexicano coloca un sombrero charro y un zarape a una estatua de Nelson Mandela. Es detenido por ofensa nacional, y el país queda nuevamente en ridículo internacional. La historia circuló por años, reforzada por el contexto. Ya existían antecedentes, ya existía la fama, ya existía el prejuicio. Pero cuando se investigó a fondo, algo no cuadraba. No hubo fotos, no hubo videos, no hubo reporte oficial. La propia embajada mexicana y autoridades sudafricanas terminaron confirmando que el episodio, tal como se contaba, era prácticamente imposible. La estatua es demasiado grande, el acto requeriría equipo, y aún así, el rumor sobrevivió. ¿Por qué? Porque no necesitaba pruebas, encajaba demasiado bien. Brasil 2014 marcó un punto de no retorno. Más de 3.500 mexicanos viajaron en crucero para apoyar al Tri, pero la fiesta terminó en tragedia cuando Jorge Alberto López Amores, ebrio, se lanzó desde el piso 15 del crucero MSC Diva. Saltar por propia voluntad desde el puente 15 Popa y que se encontraba en estado de ebriedad. Hombre al agua. Tras 3 días de búsqueda, la marina brasileña dio por perdido su cuerpo. La alegría se convirtió en silencio, y el mundial quedó manchado por una muerte evitable. Ese mismo torneo dejó arrestos por agresión y acoso sexual en Fortaleza, condenas de cárcel, robos de cerveza en estadios y disturbios constantes. Ya no era un caso aislado, era una repetición. Y mientras todo eso pasaba afuera, en México la Liga MX iba siguiendo el mismo camino. Durante años se normalizaron peleas en gradas, invasiones de cancha y violencia directa entre aficionados. Hasta que llegó el 5 de marzo de 2022, Querétaro vs Atlas, Estadio Corregidora. Lo que ocurrió ahí no se sintió como una riña, sino como una escena de guerra. No, están invadiendo por seguridad, mujeres y niños están ingresando, es realmente lamentable. Al pobre niño le tuvieron que quitar la playera. Imagínese usted, no sé a quién le vaya, pero se la quitaron para que no lo agredieran los del otro equipo. Testigos directos y videos estremecedores que se subieron en tiempo real a redes sociales mostraban algo difícil de procesar. Cuerpos inertes en el suelo, personas cubiertas de sangre, aficionados golpeando sin resistencia a otros que ya no se movían, gente escondiéndose, familias corriendo por el campo, niños llorando mientras desde las gradas todavía caían vasos de cerveza. Para muchos de los que estuvieron ahí, no fue violencia, fue una masacre. Por eso el discurso oficial cayó como una bofetada. El gobierno aseguró que no hubo ningún muerto, solo heridos. La liga habló de 26 lesionados, algunos graves. Pero la distancia entre los comunicados y lo que mostraban las imágenes fue tan grande que provocó una indignación inmediata y masiva. ¿Cómo explicar los cuerpos inmóviles? ¿La sangre? ¿El silencio de quienes no reaccionaban? La negación oficial, más que calmar, encendió la sospecha y la rabia. La FMF anunció investigaciones. La Liga MX pospuso jornadas. Los comunicados se llenaron de palabras repetidas. Condenamos, valores, familia. Pero para miles de personas, eso sonó vacío. Porque ese día quedó la sensación de que no solo se intentaba controlar la violencia, sino también el relato. Y ahí se rompió algo más profundo. La confianza. Porque desde ese momento quedó claro algo brutal. El problema ya no era el estadio, no era el rival, no era el alcohol. Era una cultura que había normalizado el desborde, y una respuesta institucional que parecía más preocupada por apagar el incendio mediático que por enfrentar lo que realmente ocurrió. Y todavía faltan más episodios. El láser apuntando a Gignac, las balaceras cerca de estadios, las muertes recientes. Si alguien todavía pensaba que lo ocurrido en Querétaro 2022 fue un accidente aislado, la realidad se encargó de desmentirlo muy pronto. Porque la violencia del aficionado mexicano no se congeló en el tiempo, se normalizó. Y cuando algo se normaliza, deja de escandalizar hasta que es demasiado tarde. En 2011, durante un Santos Laguna versus Monarcas Morelia en Torreón, el fútbol se detuvo por algo impensable. El árbitro auxiliar número 1, el señor Salvador Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hay balazos, hay balazos. Una balacera en las inmediaciones del Estadio Territorio Santos Modelo. Los jugadores corrieron al vestidor. El público entró en pánico y el partido quedó marcado como uno de los episodios más oscuros en la historia de la Liga MX. No fue una pelea entre barras. Fue violencia armada alrededor de un estadio lleno de familias. Años después, el problema mutó, pero no desapareció. En la final de la Apertura 2016, durante el América vs Tigres, las cámaras captaron a un aficionado americanista apuntando con un láser verde directamente al rostro de jugadores como Gignac. El responsable estaba en un palco del Estadio Azteca. La comisión disciplinaria investigó el caso y advirtió sanciones económicas severas y hasta un posible veto al estadio. Un solo aficionado
puso en riesgo la integridad de jugadores. Pero lo más grave llegó en años recientes. En 2024, un aficionado murió tras una pelea afuera del Estadio Caliente, después del partido entre Xolos de Tijuana y Chivas. La Liga MX ya había implementado el Fan ID, ya había prometido controles, ya había aprendido, supuestamente, de Querétaro. Y aún así, hubo un muerto. Otra vez. El fútbol volvió a mancharse de sangre fuera del estadio, donde ya nadie parece hacerse responsable. Y en 2025, la historia volvió a repetirse. Jornada 5 de la Apertura. En Guadalajara, el hermano del futbolista Ángel Saldívar fue agredido en las gradas del estadio Akron mientras apoyaba a su familiar. El propio jugador denunció públicamente la agresión y recordó algo escalofriante. Ese estadio será sede mundialista. Ese mismo día, en Monterrey, tras el Tigres vs América, aficionados se persiguieron y golpearon dentro y fuera del Universitario. 2 personas terminaron a disposición de las autoridades. Otra jornada gris. Otro comunicado tibio. Mientras tanto, el comportamiento del aficionado mexicano también ha producido escenas virales que parecen inofensivas, pero revelan algo más profundo. El americanista llorando y festejando en el suelo el título de Tigres en 2023, celebrando no a su equipo, sino la derrota de Chivas. ¡Vengan los Tigres! ¡Chácábalo, por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué le dije? ¡Te amo, Tigre! ¡Apá! Te dije que lo iba a dejar. ¡Apá, me vengo el Tigres, apá! Gonzalo, el aficionado de Chivas que se volvió meme durante 8 años por llorar en una final. ¡Ya, Gonzalo! Te están viendo tus hijos, Gonzalo. Compórtate ya. Hasta que se supo la verdad. Le vendieron boletos falsos en la reventa, perdió su dinero y no pudo entrar al estadio con su familia. No lloraba por fútbol, lloraba por frustración, abuso y engaño. Y mientras todo esto pasaba en México, en Rusia 2018, todavía ardían las imágenes de aficionados quemando la bandera alemana en las calles de Moscú. Otros simulando actos sexuales con ella. Indignación internacional, disculpas públicas, justificaciones ligadas al alcohol. Otra vez la misma palabra. Aquí es donde la historia se vuelve peligrosa, porque entre hechos comprobados, videos, detenidos, heridos y muertos, empezaron a crecer rumores. Historias repetidas tantas veces que se volvieron verdad popular. Casos que todos creen recordar, pero que nadie puede comprobar del todo. Y cuando una afición carga con un historial tan largo, los rumores no nacen de la nada, nacen de la reputación. Todo esto deja una pregunta que incomoda más que cualquier sanción o multa. ¿Qué pasa cuando una afición carga con una historia que ya fue escrita por otros, y a veces también por sí misma? Porque de cara a los próximos mundiales, el foco no solo estará en la cancha, estará en las gradas, en las calles, en los aeropuertos, en cada celular listo para grabar el siguiente incidente viral. Países como Qatar ya mostraron lo que ocurre cuando una afición con fama de excesos llega a contextos culturales rígidos. Las advertencias fueron claras, las reglas estrictas y la vigilancia constante. No por casualidad, sino por antecedentes. El pasado viaja con la camiseta puesta. Y en ese escenario, cualquier error, por pequeño que sea, se amplifica. Ya no es un aficionado aislado. Es una confirmación. Es otra vez. Lo más delicado es que esta narrativa termina castigando incluso a quienes no la merecen. Aficionados que solo quieren cantar, apoyar, convivir y regresar a casa con recuerdos, no con antecedentes. Pero cuando el foco está encendido, todos quedan bajo la misma luz. El problema ya no es solo el acto, sino la expectativa previa de que algo va a pasar. También hay una responsabilidad que rara vez se discute, la del espectáculo mismo. El fútbol vende pasión desbordada, rivalidad al límite, identidad llevada al extremo. Se celebra la locura, hasta que la locura se sale de control. Entonces se pide mesura, autocontrol y civismo, como si no fueran dos discursos completamente opuestos. El aficionado queda atrapado entre ser folclore y ser ejemplo, entre ser meme y ser embajador cultural. Y mientras tanto los rumores siguen ahí, esperando, porque basta con que algo ocurra a medias para que la versión más exagerada vuelva a circular. Un empujón se convierte en golpiza, una broma en ofensa diplomática, un error individual en sello colectivo. El mito nunca duerme, solo espera contexto. Tal vez el verdadero problema no es si los aficionados mexicanos son peores o mejores que otros. Tal vez la pregunta real es por qué su historia se cuenta siempre desde el exceso. ¿Por qué lo negativo pesa más que lo positivo? ¿Y cuánto de eso se alimenta desde fuera? ¿Y cuánto se sigue alimentando desde dentro? Al final, el fútbol no solo refleja lo que pasa en la cancha, refleja lo que somos capaces de normalizar, lo que decidimos justificar, y lo que preferimos ignorar hasta que vuelve a estallar frente a una cámara.
Porque la fiesta puede ser hermosa, pero cuando nadie cuida los límites, la resaca dura décadas.